Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy vamos a hablar sobre un caso de corrupción ocurrido en la máxima casa de estudios del país, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y para hablar del tema nos acompaña el doctor Alfonso Bouzas, investigador de esta misma casa de estudios. Buenas noches, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y mi compañero Mauricio Romero de la revista Contralínea, quien fue el encargado de realizar esta investigación. Buenas noches, Ma. Buenas noches a todos. Se trata, y le pediré a Mauricio que nos hable más ampliamente de lo que está pasando, pero para dar un poco el contexto, se trata de desvíos sobre precios y de una auditoría que llevó a cabo la misma Contraloría de la UNAM. Mau, me gustaría que nos platicaras a fondo qué es lo que pasó con esta Olimpiada Nacional que, bueno, se realizó en 4 sedes y una de ellas fue la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es, se realizó la Olimpiada Nacional 2014 y como dices, una de las sedes fue la UNAM, que le tocó de bote pronto, de repente, organizar algunas de las competencias que son parte de esa Olimpiada Nacional. Y como pudo, la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas, a cargo de Severino Rubio Domínguez, pues llevó a cabo el evento y para ello recibió una aportación económica por parte de la CONADE. Estamos hablando de más de 20 millones de pesos. El problema es que la Olimpiada se llevó a cabo y después, ya una vez terminada, pues los 20 millones fueron entregados por la CONADE. Para empezar, hubo un retraso en la entrega de estos dineros, que pues es parte del erario público. Una vez recibidos estos dineros por parte de la CONADE, lo que hizo la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas, pues fue diversas cosas, ¿no? O sea, desde pagarle a proveedores que todos fueron contratados sin licitación alguna, todos fueron contratados directamente por esta instancia universitaria, y ya transcurrido el tiempo y gastado el dinero que pues les cayó del cielo ya una vez terminado esta Olimpiada, pues fue gastado en diversas cosas, como por ejemplo gorras, llaveros, que se pagaron por sobreprecios realmente inflados al doble de lo que deberían costar, igual a gente asignada directamente. Se realizó una auditoría interna por parte de la Contraloría de la UNAM y ahí se documentaron todas estas irregularidades que se llevaron a cabo ya durante algunos meses, ya pasadas estas Olimpiadas. ¿Qué fue lo que ocurrió con estos 20.700.000 pesos que fue en total? Y encontraron desvíos, o sea, 6 millones de pesos que se gastaron en cosas que no tuvieron nada que ver con la Olimpiada. Hubo cenas, por ejemplo, pagadas, ¿Cenas? alguna cena para el equipo de fútbol americano, como le digo, equipos, llaveros, gorras que compraron que no tuvieron nada que ver. El caso es que hubo una serie de irregularidades en el gasto de esos dineros, que no es poco, y lo que encontró la Contraloría pues es realmente grave, puesto que se ve la forma en la cual se gastan los dineros, cómo se manejaron estos millones de pesos, quiénes fueron los beneficiarios. Por ejemplo, hubo un caso en el cual estos blancos que se utilizan para el tiro con arco, que fue una de las competiciones que organizó la UNAM, pues se encontró que se gastó una cantidad enorme y que muchas de estas pacas que se utilizan como blancos, como te comento, pues no solo no se utilizaron, sino que se encontraron en la casa de un profesor que también vende este tipo de pacas y que intentó venderle las pacas y que pues por alguna razón acabaron en su casa, ¿no? En su bodega. Es decir, hubo alguna especie de negocios con recursos públicos. Vamos a hacer una pausa y lo invito a que nos acompañe a ver una cápsula que preparamos para usted, para que también el doctor Bouzas nos comente su punto de vista. Regresamos. Desvíos, sobreprecios, falta de registros, millones de pesos gastados sin licitación alguna o sin contratos incluso. Eso y más fue lo que encontró la propia Contraloría de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, sobre la organización de la Olimpiada Nacional 2014 a cargo de su Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas.
El motivo de la fiscalización fue la revisión de las operaciones financieras y procedimientos aptos para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los acuerdos celebrados entre la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, con Jesús Mena al frente, por los cuales la primera recibió patrocinio de 20.700.000 pesos con motivo de la Olimpiada Nacional 2014. Desvío de 829.232 pesos al pago de conceptos ajenos a los fines específicos acordados entre la CONADE y la UNAM. El 30.8% de las erogaciones, que importaron 6.381.535 pesos, se realizaron con pago a fuentes distintas al patrocinio otorgado por la comisión. Pago de sobreprecios en la adquisición de 2.500 gorras y 2.500 llaveros por un importe de 240.425 pesos. Carencia de contratos por los servicios y adquisiciones pagadas. Erogaciones por servicios y adquisiciones de bienes muebles e importe de 20.700.661 pesos, sin que se hubiera acreditado el haber contenido las mejores condiciones de compra relativas al costo, calidad, oportunidad, garantía, etcétera, pues no se celebró licitación alguna. Y falta de registros que acreditan el número total de participantes de la Olimpiada Nacional 2014 a los que se brindó el servicio de hospedaje, alimentación, transporte y entrega de llaveros conmemorativos, ropa deportiva y morrales. La conclusión a la que llegó la Dirección General de Responsabilidades, Inconformidades y Registro Patrimonial, órgano encargado de la evaluación, fue que la dirección no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la gestión financiera de los recursos, lo cual se habría traducido en un daño patrimonial a la universidad. El informe realizado a instancias de la Contraloría de la Universidad cuenta que fue de los millones de pesos en manos de funcionarios adscritos a la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas, dependencia supervisada por la Secretaría de Servicios a la Comunidad, entonces a cargo de Enrique Valp Díaz. La Olimpiada ya había terminado cuando por fin la dirección recibió los montos prometidos por la CONADE. La presión por sacarse de la manga la organización del evento había pasado y el dinero llovió por millones. Los malabares corrieron a cuenta de la Secretaría Administrativa, comandada por el contador José Luis Marín Correa. Por ejemplo, indican los auditores, su oficina no utilizó exclusivamente para el pago a proveedores de bienes y servicios del evento la cuenta contable de ingresos extraordinarios 204-562-010, ya que autorizaron se erogaran recursos con distintas fuentes por 4.868.603 pesos, equivalentes al 23.5% del patrocinio. Dicha secretaría incluso postergó pagos de facturas emitidas desde junio por 1.461.000 pesos, situación que expuso a la universidad al riesgo de tener que destinar costos adicionales por posibles reclamos y demandas por parte de los proveedores. Hasta abril de 2015, Severino Rubio comunicó a la Contraloría que ya se había pagado. Sin embargo, tales erogaciones fueron cubiertas con recursos del presupuesto del ejercicio 2015. En total, incide la Contraloría, 4.602.070 pesos del presupuesto sufrieron mordidas por parte de la Dirección General de Actividades Deportivas, todo a pesar del patrocinio recibido. El hecho de disponer de recursos presupuestales y no del patrocinio para sufragar gastos del evento deportivo generó la distracción de recursos que pudieron impactar en el desarrollo de otros programas y proyectos aprobados, dado que la Secretaría Administrativa no proporcionó evidencia de reintegro de recursos al presupuesto de la Dirección General de Actividades Deportivas. Anotaron los auditores sin saber que la UNAM quedaría en el antepenúltimo lugar en la tabla de eficiencias de la Olimpiada 2015,
lugar 33 de 35, solo menos peor que el Instituto Politécnico Nacional y el Estado de Guerrero. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Bueno, estamos hablando de un tema de corrupción documentado en la revista Contralínea por Mauricio Romero, y se trata de más de 20 millones de pesos entregados por la CONADE a la UNAM para la realización de actividades deportivas. Y bueno, ya escuchábamos en la cápsula a detalle los hallazgos que hubo en la fiscalización que hizo la propia Contraloría de la UNAM, y me gustaría que el doctor Alfonso Bouzas, como parte de esta universidad, como un investigador que tiene 40 años de trabajo académico, nos comentara cuál es su punto de vista y qué opina sobre esta documentación que hizo Mauricio. Bueno, sí, una precisión necesaria es que, según entiendo, este trabajo fue realizado por auditoría. Es otra instancia distinta a Contraloría. Entonces, bueno, es importante precisarlo. Perdón, doctor, por la Dirección de Evaluación y Revisiones Especiales, dice Dirección General de Responsabilidades, Inconformidades y Registro Patrimonial, parte de la Contraloría. Incluso el director general, el licenciado Humberto Moeno Díez, llegó a firmar esta auditoría, que hay que también precisarlo, es importante, que es el informe 01 de 2015, que es el único informe que se dio durante 2015 de este tipo, precisamente por las irregularidades que encontraron. Sí, una segunda cuestión que me quisiera permitir puntualizar es que las cosas empezaron mal, porque según lo que usted nos está informando, el dinero llegó a la universidad después del evento. O sea que, costara lo que costara, la universidad financió un evento que no estaba presupuestado, planeado, previsto, y bueno, ¿y qué dejó de atender para financiarlo? Y si entiendo bien el resultado de la auditoría, cuando llegó el dinero, se distrajo para fines distintos. No estoy en contra, por ejemplo, de las necesidades del equipo de fútbol americano, pero ese presupuesto de la CONADE no iba a ese destino. Es preocupante, sí es preocupante. La Dirección de Asuntos Deportivos de la universidad es una de tantas instancias que me he venido percatando que los titulares actúan como virreyes, se mueven en espacios verdaderamente autónomos, y esto, bueno, trae consecuencias para mi gusto muy negativas a la universidad. Y si fuera nada más la Dirección de Asuntos Deportivos, que por cierto, bueno, no es una de las finalidades principales de la institución. La institución tiene como finalidad educación, investigación y difusión de la cultura. Decía yo, si fuera nada más la Dirección de Deportes, sería malo, pero el problema es más grave. Insisto, hay muy buenos directores, pero lo malo es que la universidad se ha convertido en virreinato. No hay una política central, no hay una dirección única. Casi uno, como miembro de la comunidad, lo toma como que lo que sucede en la FED Zacatlán es ajeno, es distinto a lo que sucede en la Facultad de Derecho de la UNAM, y eso se perfila en todos los aspectos. Y en el deportivo sí, ya de tiempo atrás, se vienen viendo cosas irregulares. La universidad financia el hacer del deportivo del equipo Pumas, y lo que el equipo Pumas gana, lo gana una AC, es decir, no regresa a la universidad.
Esto yo creo que hay que pensar dos veces que no es lo más afortunado, porque estamos hablando, bueno, de un equipo que nace con la raíz Puma, de un equipo que forma parte de la comunidad universitaria, pero que se administra por fuera de la universidad y lo más grave, no beneficia económicamente en nada a la universidad. Sí, formaba parte de la universidad y hoy es un bien privado. Bueno, estamos aquí hablando de que la universidad no ha salido de lo que viene pasando en general en el país. La universidad también está viviendo la privatización, con diferentes expresiones, pero esta es una evidente expresión. A pasos silenciosos se van cobrando cuotas, se van haciendo este tipo de operaciones con el equipo de la UNAM. Estamos viendo el desvío de recursos públicos, que hay que recalcar que esto es interesante, es de interés público, porque estamos hablando de dinero del erario, que, bueno, es parte de los impuestos pagados por los mexicanos. A pasos silenciosos, abonaría lo que dices, que ya me costó en alguna ocasión el desagrado de algunos amigos. Por ejemplo, se armó una maestría en contaduría para personas seleccionadas por la iniciativa privada, es decir, no cumpliendo con la gran virtud que tiene la universidad de convocatorias abiertas, selección con base en resultados académicos. Y esta maestría que se abrió hace un par de años, una cosa así, fue para un perfil de alumnos seleccionados por la iniciativa privada. Bueno, esto es una evidente privatización. Que lo haga una universidad privada tiene todo el derecho de hacerlo, pero la Universidad Nacional Autónoma de México, que nació como uno de los proyectos sociales más importantes, y en un país, salud, educación, cesantía, bueno, son cosas que si el gobierno las privatiza, coloca a la sociedad en condiciones por demás difíciles. Y eso es algo que nos hace a nosotros voltear a ver a la universidad, que para Contralínea es un sector importante por todos los impactos que tiene, ¿no? El académico, el social, o sea, de la Universidad Nacional Autónoma de México han salido grandes conciencias, grandes humanistas que han impulsado el desarrollo de este país. Vamos a hacer una pausa y regresamos a seguir hablando de este caso de corrupción que documentó Mauricio Romero. Regresamos a netchannel.tv. Gracias por seguir con nosotros y estamos hablando de un caso de corrupción documentado en la Universidad Nacional Autónoma de México, que se trata de más de 20 millones de pesos, en los que hubo desvíos, hubo sobreprecios, hubo contratación de algunos eventos sin licitación. Y esto es importante porque estamos hablando de recursos públicos que tienen que ser manejados correctamente, ¿no? En el trayecto de esta investigación, Mauricio Romero, tenemos entendido que esta documentación, que tú tienes copia de ella, ya se llevó a la secrecía, sí, ya se le dio un trato de confidencialidad y que, bueno, si no es a través de un trabajo periodístico, usted como sociedad no estaría enterado. Platícanos un poquito de qué está pasando. Sí, este caso tiene que ver primero con este desvío de recursos o la mala forma de emplearlos, y después de la falta de transparencia que se traduce en impunidad al final de cuentas. Pues esta auditoría interna de la universidad pues se realiza
En 2015 las entidades investigadas se enteran de que los están revisando, que lo están fiscalizando, y después ya les dan los resultados, no solo a la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas, sino a los jefes, que entonces era Enrique Val Díaz como secretario de Servicios a la Comunidad, y de ahí al rector José Narro. Esto ocurre en el último periodo de la administración Sí, saliente de José sí, Narro Robles. sí, se puede decir que las autoridades de la universidad, las máximas autoridades de la universidad, se enteran del caso en junio de 2015. O sea que hubo tiempo para que algo ocurriera, pero terminó el rectorado y no pasó nada. No solo no solo terminaron todos estos funcionarios señalados por nombre y apellido, Severino Rubio, Maximiliano Aguilar, entre otros, terminaron en el rectorado de sus puestos sin ningún problema y sin ser molestados, sino que no se conoció el contenido de esta auditoría de forma pública. Esta información no llega por una fuente interna de la universidad. Solicitamos por medio de transparencia, por los canales que la universidad tiene para que uno haga solicitudes, no solo la propia auditoría, sino toda la información que tenga relación con esta fiscalización. ¿Cuál fue la respuesta? Ya en el rectorado de Enrique Graue, pues cerrarla, decir que es confidencial toda esta información, que no debe ser de conocimiento público todo esto que encontró, que realmente es preocupante. Lo primero que hizo el nuevo rectorado fue ponerle llave y decir que es confidencial y que no nos va a dar y que no tenemos el derecho de conocer qué fue lo que ocurrió con estos recursos públicos y qué fue lo que pasó después, porque se recibe la auditoría y es claro que en su momento con Narro no ocurrió nada. Y ya con Enrique Graue, si bien Severino Rubio salió de la universidad, salió calladito. Hasta el día de hoy no hay un solo comunicado, no hay un solo elemento o una comunicación por parte de la universidad, un comunicado oficial que diga que estos funcionarios dejaron sus cargos, y mucho menos se dice por qué. Simplemente a nosotros la universidad nos confirmó que Severino Rubio ya no trabaja como director de actividades deportivas, pero públicamente no hay un castigo, no hay una responsabilidad fincada. No, fincada. salió, como te digo, callado. O sea, sí, seguramente con el dolor de dejar el virreinato del cual él gozaba, pero en la impunidad al final de cuentas, porque es una doble impunidad. No solo no hay un castigo oficial, sino que públicamente queda intacto el actuar de estos funcionarios, que podemos considerarlos como funcionarios públicos, pues manejan recursos públicos y además de la universidad. Y lo que se hizo en este nuevo rectorado es cerrar pues la información, que no se tocara el tema, que no se difundiera lo que ocurre en la universidad como ocurre en cualquier otra entidad pública, sean gobiernos, sean dependencias oficiales, y que sea cualquier entidad que maneje de recursos públicos, pasa lo mismo. Como antes se decía que el ejército o la Virgen de Guadalupe no se podían tocar por los medios de comunicación, pues ahora parece que es la universidad, es parte de esta, que debe tener ese halo, sí, como de pureza, que en la universidad no hay corrupción, que es un modelo social de transparencia y de buen manejo de recursos. Pues no es así, y pareciera que no se quiere que se toquen estos temas, y se hace lo posible por cerrarlos al conocimiento público. Doctor Alfonso Bouzas, opacidad en el manejo de recursos públicos dentro de la UNAM. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, sí, lo primero que yo señalaría es que la función de una auditoría es precisamente el conocimiento público. ¿Para qué se audita y después se cierra? O sea, los resultados de la auditoría, considerarlos como reservados, como no públicos en este momento, en mi opinión, carece de fundamento. Y carece de fundamento porque que dentro de 10 años nos vamos a enterar de este hecho. ¿Para qué? Para las memorias de nuestra universidad. No. Según lo que nos informa, según el documento que obtuviste
y que nos dices que ahora ya está guardado como reservado, desde los últimos 6 meses del doctor Narro, debió haber sido tratado el tema. Eso que lo asuma la responsabilidad del doctor Narro, porque pues el documento es por demás claro, señala cantidades, personas, lugares, costos, incluso refiere hasta la existencia de bienes que se adquirieron para la mentada Olimpiada en domicilios particulares. Eso no tenía por qué haber pasado 6 meses en el secreto. Entra el nuevo rector y bueno, yo desearía que su entrada conllevara el no asumir responsabilidades que no debiera asumir, a no ser que parte de su entrada tenga que ver con cubrir las espaldas del saliente. Yo creo que la transparencia en la universidad debe de ser ejemplo nacional. Y si aquí se hicieron cosas incorrectas, deben de ser sancionadas. El país está en una situación tan difícil, hay pobreza extrema, hay gente que carece de lo necesario para comer y los recursos públicos viven esta opacidad. No, definitivamente no. Yo creo cuando menos la universidad tiene que ser un ejemplo de transparencia. Esperemos, insisto, no es tarde para que esto tome otro cauce. Y también estamos hablando de estos recursos públicos y de esta transparencia que debe de haber, porque vemos que año con año muchos estudiantes que aspiran a ingresar a la universidad no pueden hacerlo, y esto también es por una falta de presupuesto, ¿no? Porque no se han ampliado los espacios, porque, en fin, porque hacen falta sedes, porque hace falta presupuesto. Y bueno, aún así la universidad sigue siendo académicamente de las más importantes incluso del mundo, ¿no? Y que bueno, que haya esta opacidad en el manejo de recursos públicos demerita mucho estas estrellas que se le han colocado a la máxima casa de estudios. Insisto, el problema empieza por los virreinados. Los titulares son señores reyes en su espacio. Y por eso es que vemos contrastes tan inentendibles en la universidad. Hay excelentes directores y excelentes dependencias. Todavía hoy la universidad ocupa un lugar dentro de las mejores del mundo, como lo decías. Y una de las primeras en América Latina. Y, bueno, no hay duda que la mejor del país. Sin menosprecio de la de Guadalajara, sin menosprecio de otras que también, de la UAM, de la Ciudad de México, que también juegan un papel muy importante en el tema social de la educación. Pero sí, hoy más que nunca, en las condiciones que el país vive, la universidad tiene que reivindicar la transparencia como forma de lograr que hable el espíritu. Ahora hay que comentar que se pidió esta información a través de la ley de transparencia, pero ¿por qué no se puede obligar a la entrega? Porque es un organismo autónomo que él mismo decide qué información entrega o no. Sí, la universidad tiene su reglamento de transparencia, pero eso no quiere decir que pueda decidir de forma arbitraria qué es información y qué no es información pública. En este caso estamos hablando de recursos públicos. No hay discusión de si tiene un interés público. Y más, como lo comenta el doctor Bouzas, ¿cuál es el objetivo de una fiscalización, de una auditoría? Pues encontrar lo que se hace mal y hacerlo público, que no se quede solo interno. Además, no solo no se quedó interno, sino que se quedó interno y que no ocurrió nada, porque hubiera quedado interno y
se hubiera tomado cartas en el asunto y se hubiera hecho algo a partir de esta auditoría, hablaríamos de otro tema, hablaríamos de opacidad, pero pues hubo alguna especie de respuesta. Pues no la hubo, ni en el rectorado de José Narro, quien como te comento, escondió y dejó que siguieran en sus funciones los implicados en este caso, con conocimiento de lo que habían hecho y lo que se había encontrado. Y lo mismo el doctor Graue, quien entra y pues como a la usanza de los gobiernos, ¿no? Que pues despiden a los nuevos, a los subalternos anteriores y lo dejan ir, hayan hecho lo que hayan hecho. Y eso también es impunidad al final de cuentas. Vamos a ver una segunda cápsula que preparamos para nuestros televidentes y regresamos a seguir hablando de este tema. En Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Bueno, estamos hablando de un tema que nos interesa mucho a nosotros como periodistas, pero también como ciudadanos y también como egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos interesa porque es un espacio que tiene que continuar abierto a miles de estudiantes cada año y que, bueno, vemos que hay opacidad en el manejo, no de 1 ni 2 millones de pesos, que aún así sería preocupante, sino de 20 millones que son parte o que fueron parte del erario público y que en algunos momentos llegaron a terminar materializados en la casa de alguno de los directivos o en una cena para el equipo deportivo de fútbol americano. Entendemos las necesidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero dicho por una auditoría, esta forma de actuar de los funcionarios no fue correcta. Y bueno, ahora vemos que hay confidencialidad, ¿no? Opacidad en el manejo de los documentos que arrojaron estos resultados. Doctor Alfonso Bouzas, para nosotros es un gusto que esté usted aquí por la trayectoria que tiene en la universidad. Me gustaría que como abogado también nos hiciera como alguna puntualización de cuáles serían las ilegalidades que usted ve en este caso. Sí, bueno, a partir de la información que Contralínea obtuvo, yo ya lo señalaba. La primera, financiar cuando no existían recursos. La segunda, utilizar los recursos en objetivos que no eran para los que se recibieron. La tercera, desviar ya francamente a manos particulares. Y bueno, de ahí seguramente revisando la auditoría con ojos de experto, que no lo soy, pues encontraríamos algunas otras responsabilidades, unas por acción y otras por omisión, porque había quien tenía que haber controlado a estas gentes, a los que se llevaron los recursos, y también son responsables de hacer silencio. Esto que mencionaba yo de los pequeños reinos tiene sus expresiones de todo tipo. Por ejemplo, la mayor parte del personal académico es contratado por hora, de manera inestable y a gusto del director, expulsado, desechado, movido, cuando no se alinea a lo que el director plantea. Eso quiere decir que somos no más de un 10% del personal de la universidad aquellos que tenemos la cobija de la estabilidad en el empleo. Y también con permanente amenaza, pues porque también hay directores perversos que han hecho cosas increíbles para expulsar aún a aquellas gentes con una trayectoria académica por años como su servidor, y
simple y sencillamente, bueno, por disentir de la política que el virrey quiere establecer. La situación es crítica. Yo creo que hoy más que nunca debe ser la voz colectiva la que redefina el perfil de nuestra universidad. Yo creo que la iniciativa privada debe tener un espacio de participación en la universidad, pero no establecer las reglas de la universidad. Aquí hay un problema de es imposible, es inviable seguir, digamos, con un perfil de participación del Estado como la que en el pasado se dio. Tenemos que mantener un Estado que controle, que vigile, que limite, que transparente. Eso es esencial para poder saber nuestras deficiencias. Lo primero que tenemos es que tenerlas informadas. Y una voluntad, una seria voluntad de moralizar nuestras conductas. La evidencia de inmoralidad, de falta de ética, o cuando menos de profesionalismo en la función universitaria, se expresa de múltiples formas. Y esta del espacio deportivo no es más que una de aquellas. ¿Qué pasa en un espacio que es plural, que vemos derechas, izquierdas, que hemos visto movimientos sociales en el transcurso de su historia? Ahora, con este tipo de situaciones, se vulneran. Bueno, a mí la pregunta que te haces la redimensiono incluso a nivel nacional. ¿Qué pasa con esta sociedad? ¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué pasa con estos estudiantes? Que ante una política tan represora como lo es la de Enrique Peña Nieto, hay silencio. Bueno, científicamente está planteado el que las crisis económicas, las situaciones difíciles inhiben la acción social. Pero bueno, yo creo que ya hay que empezar a pensar como universitarios, como sociedad, la necesidad de poner un freno a este tipo de conductas, y si el responsable es el actual rector, que se abran las puertas, y si el responsable fue Narro, que se abran las puertas, y sobre todo que se le diga a la sociedad, se cometió este error y vigilaremos el que no se repita. Vamos a ver un material que preparamos para usted. La Olimpiada Nacional 2014 contó con 7 subsedes: Boca del Río, Jalapa, Jalisco, Puebla, Morelos, Estado de México y la UNAM. A la universidad le tocaba organizar las competencias de 6 deportes: remo, hockey sobre hielo, nado sincronizado, polo acuático, tiro con arco y canotaje. 4 locaciones fueron las elegidas para llevar a cabo los eventos asignados a la Casa de Estudios, 3 de las cuales no pertenecen a la UNAM: la pista de hielo de la Universidad Intercontinental, la pista olímpica de remo y canotaje Virgilio Uribe, la piscina del Comité Olímpico Mexicano y el campo de tiro con arco Lauro Franco, el único en Ciudad Universitaria. Solo 15 días antes del inicio del certamen, la Dirección de Eventos Deportivos Nacionales y Selectivos de la CONADE le notificó a la Dirección General de Actividades Deportivas que la UNAM había sido nombrada como una subsede más debido a problemas no resueltos en Veracruz. A pesar de ello, la dirección adscrita a la Secretaría de Servicios a la Comunidad Universitaria aceptó. Los gastos, oficialmente, se concentraron en 7 conceptos: hospedaje, alimentación, reuniones de trabajo, transportación, equipamiento y logística,
jueces y gastos varios. Todos proveedores fueron contratados por adjudicación directa, lo cual violó normativas federales. Empero, la falta de licitación no fue lo más grave. En ningún caso el responsable del Departamento de Compras, Erika Minerva Alamilla Carrasco, ni el secretario administrativo, José Luis Marín Correa, elaboraron los contratos respectivos, por lo que no se regularon las condiciones de los servicios prestados y su costo, remarcaron los auditores. Por ejemplo, 2.391.000 pesos volaron, según la dependencia deportiva, en la renta de salones en los hoteles Radisson y Royal Pedregal. Sin embargo, no hay evidencia que demostrara la utilización de los espacios. En cuanto a los transportes, también fletados de forma directa y sin contratos de por medio, se careció de un registro del número de personas trasladadas, ni bitácoras que dieran certeza del servicio proporcionado. Tampoco hay evidencia de que los servicios se prestaron en la cantidad y recurrencia en que se pagaron. Por la renta de sanitarios, una bocina acuática, un tablero electrónico, carpas, mesas y sillas, estrado y templete, así como la compra de playeras y números para los competidores, señalamientos de carriles como letreros y banderitas de colores, y por la pista de hielo, en cuya superficie se desarrollaron partidos solamente sobre 4 días, se pagó 1.261.750 pesos. Fueron 20 operaciones, todas por adjudicación directa. El campo de tiro con arco Lauro Franco en Ciudad Universitaria fue el único sitio de los dominios de la UNAM en que se llevaron a cabo competencias, la cual representó un ahorro por no tener que pagarse una renta. Una buena noticia fue que se deshilachó en las 150 pacas, blancos o targets, normalmente rellenos por estopa, borra o retazos de tela, por las que se erogaron 1.081.225 pesos. Sin embargo, de las 150 pacas no se utilizaron 100, es decir, que todas las categorías de tiro con arco se las tuvieron que arreglar con 50 blancos. ¿Qué pasó con el resto? Se identificó que 84 de ellas, por un importe de 509.207 pesos, se encuentran en el domicilio del ingeniero Gavino González, miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Tiro con Arco en la UNAM, quien a su vez ejerce una actividad comercial por medio de una empresa de artículos deportivos, X10, la cual precisamente vende pacas. Otro gran beneficiario fue el señor Isaac Laura Cabañas, quien cobró más de $500,000 de pesos por organizar 3 ceremonias de premiación. En total, se desembolsó 519.613 pesos por orden de José Luis Marín, una operación hecha sin contrato. El mismo funcionario rentó una cámara fotográfica a 1.508 pesos el día a la empresa Dibujo, Ingeniería, Cómputo y Consumibles y Papelería SADCB. Al contador Marín Correa le pareció buena idea alquilar el equipo por 51.272 pesos en vez de comprarlo por 45.000. Aparte del ahorro que ello hubiera supuesto, se habría tenido para su uso posterior dicho bien y con ello acrecentar el patrimonio de la universidad. El ambiguo apartado gastos variados desnuda todavía más la forma de proceder de los funcionarios implicados. Demostradas las falencias, la ausencia de controles y registros, la improvisación administrativa en la organización de la Olimpiada, la Empresa Mundial de Servicios EURES SADCB recibió 341.736 pesos por concepto de servicios de logística. Quien solicitó la contratación específicamente de esa firma fue Maximiliano Aguilar Salazar, director del deporte representativo. Supuestamente dicha compañía sin contrato de por medio coordinó a los operadores de transporte, el ingreso y el orden de los hoteles, comedores y zonas de competencia. Sin embargo, cabe mencionar que no se presentó evidencia del trabajo realizado por la empresa, anotaron los auditores. Los casos de las empresas Dalitex SADCB y Peluchísima SDRLDCB son notables. La primera, con residencia en Michoacán,
le revendió a la Dirección General de Actividades Deportivas 2.500 gorras por 218,000 pesos, es decir, a 87 pesos cada una. Las gorras las había comprado Dalitex en la Ciudad de México, específicamente en la calle Isabel la Católica, a 52.20 pesos cada una. Los fiscalizadores se enteraron por qué esta no se molestó en quitar las etiquetas de origen y 87,500 pesos fueron el sobreprecio. Por su parte, Peluchísima logró vender 2.500 llaveros, por lo que cobró 82.40 pesos por la unidad, 206,000 en total, mismos que pudieron ser adquiridos a 22.23 pesos cada uno, por lo que se considera haber pagado un sobreprecio de 152,925 pesos. En total, la dirección gastó 1.351.420 pesos en accesorios y ropa de ese tipo. Aprovechando la repentina bonanza, de plano se gastó en cosas completamente ajenas al objeto del patrocinio. Ya con la Olimpiada en el pasado, en octubre y noviembre de 2014, Maximiliano Aguilar pidió la adquisición de pants rompevientos y mochilas con cargo a los recursos de la Olimpiada Nacional 2014. 502,860 pesos se repartieron por ello Sellán y compañía y Mario Pérez Santos, 261,290 y 241,570 respectivamente. La Secretaría Administrativa tuvo el descaro de incluir en la comprobación de gastos la entrega a la CONADE de los pagos hechos a los hoteles Radisson y hoteles y villas Posadas por una comida para la convivencia entre exjugadores de fútbol americano de la ENEO y los jugadores de Pumas CU Liga Mayor, 43,500 pesos, y por la alimentación y hospedaje del equipo de baloncesto, 282,872 pesos, total 326,372 pesos. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Y bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México es un sector muy importante para muchos de nosotros como mexicanos, como ex estudiantes, como académicos. Doctor, me gustaría que nos comentara, antes de empezar el programa, hablábamos de que ya son pocas voces las que se atreven a decir algo o a hablar algo referente a la universidad, porque también hay muchos castigos. Sí, como te decía, pues las formas de represión para el personal académico son sutiles, la más inmediata, la propia inestabilidad que los hace seguir la línea que el reyesito marque. E incluso estos reyesitos son despiadados al interpretar o al aplicar el estatuto del personal académico o cualquier otra normatividad cuando pretenden, cuando tienen la determinación de mover gentes que no son, digamos, precisamente de bajar la cabeza. Incluso, bueno, tiene años que yo aprecio que en la universidad se está cobrando por los posgrados y hasta donde tengo conocimiento no ha habido cambio de la reglamentación al respecto, pero hay una serie de fundaciones, una serie de ACES, que son las que reciben el pago de los alumnos, es decir, la universidad realiza el trabajo, da la docencia, su personal académico somos los que realizamos esa función de docencia y de investigación, y los recursos, pocos o muchos, entran a una ACE sobre la cual, hasta donde tengo conocimiento, ni el Estado ni la universidad, bueno, en mi calidad de consejero universitario, jamás he recibido
una información, por ejemplo, de qué se hace con los fondos de Fundación UNAM, por qué entra a Fundación UNAM, quién es Fundación UNAM, cómo realimenta. ¿Quiénes están dentro de Fundación? Por supuesto, estamos hablando de ACES, que son personas, que se integra por personas. Y sobre todo, ¿cómo es que esos fondos, si es que regresan a la universidad? Y si no regresan, ¿por qué no regresan? ¿A quién benefician? Pues en este caso de Fundación UNAM, la información que se pueda conocer no es por la universidad, sino por la que haga pública, porque quiso hacerlo público esta propia fundación. ¿Y quiénes son los hombres más poderosos del país? Hablamos de Carlos Slim, de Harp Pelú, distintos empresarios que con esta fundación les sirve, por supuesto, para lavarse la imagen socialmente. Y como dice el doctor Bouzas, al final de cuentas, uno no sabe qué es lo que ocurre con dineros públicos que se vuelven privados a través de fundaciones y de asociaciones civiles. Es que aquí el drama es que la sociedad que paga una universidad, ¿sí? Nosotros, con nuestras contribuciones, realizamos el trabajo, el esfuerzo, colocamos en la universidad en el lugar que tiene. Y el regreso de las utilidades vienen a bolsos particulares. Esto es perverso e incluso yo creo que es poco desafortunado para que la iniciativa privada intervenga en la labor pública. Por supuesto, insisto, el país tiene que recomponerse. Todos somos necesarios, pero las reglas no pueden ser socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Claro que sí. Y bueno, en este caso, Mauricio, has documentado otros trabajos que tienen que ver con la universidad y de cómo se están manejando los recursos públicos. Que bueno, pueden ver ya ustedes en Contralínea y que estamos preparando algunos materiales para que también se puedan ver a través de Net Channel TV. Pero me gustaría que nos dieras una probadita de lo que has trabajado tú. Bueno, hay quien pienso que tiene esta lógica o supuesta lógica de que si se habla sobre lo que ocurre mal en la universidad es debilitar a la universidad o aportar a este golpeteo que viene por parte de la derecha a las universidades públicas. No es así. Es quien da a conocer el desvío de recursos o el hacer negocios dentro de la universidad o a partir de recursos públicos no es golpetear a la universidad, es precisamente esta oportunidad de hacer negocios con los espacios de la universidad. Hablamos del caso de este equipo privado que son los Pumas, del equipo de fútbol de primera división del fútbol mexicano, que utiliza los espacios de la universidad, lucra con esos espacios, se sirve de ellos y hace negocios. No son los únicos, hay otras asociaciones civiles, igual de fútbol infantil, que utilizan los espacios universitarios, es territorio universitario. Los emblemas universitarios privatizados. Por supuesto, se privatiza y se privatiza de una forma también directa, podemos decir, porque si nosotros tres hacemos un equipo, no nos van a dar el emblema. Ese ya lo tiene este grupo de empresarios que fue quienes se hicieron de la imagen del equipo antiguo, equipo de fútbol que son de la los universidad. Que comentabas hace rato. Sí, claro, que es este cártel de la Facultad de Ingeniería, que estamos hablando de ICA, estamos hablando de la gente de Carlos Slim y diversos empresarios que todavía no tenemos el conocimiento quiénes son todos los dueños de este equipo privado que se hizo del club de fútbol. Pero como ese caso, ya hablábamos de estas maestrías que se cobran, que en la universidad pone el dinero, construye incluso aulas, ya en algún trabajo de Sosimo Camacho también de Contralínea, hablan de tipo Harvard para estos estudiantes empleados de estas grandes empresas. Igual hablamos de ICA, de Bimbo y de otras, de algunos bancos, y al final de cuentas son, como te comento, recursos públicos que aprovechan estos privados, y darlo a conocer no es golpetear a la universidad ni debilitarla. Lo que la debilita es precisamente esto, que exista la oportunidad de hacer negocios con la universidad y que no ocurra nada, que se privatice la universidad
yo no diría lentamente, se está privatizando abiertamente y sin resistencia alguna, o con la poca resistencia que haya, pues ya vemos represalias y que también termina siendo impune, despidos de forma arbitraria. ¿Qué pasa con los directores o qué pasa con los encargados de estas áreas en las cuales se despide gente sin ningún problema? Vamos a seguir sin duda investigando al respecto. El trabajo de Mauricio Romero ha sido cada vez ir más a fondo en este tema. Y bueno, para concluir, me gustaría que nos hicieran un último comentario y pues agradecer de antemano que hayan estado nuevamente aquí con nosotros, Mauricio, doctor. Pues sí, mi último comentario sería que por una razón desafortunada estamos cayendo en las prácticas más negativas para la construcción de la Universidad del Futuro. Ojalá tengamos la posibilidad inmediata de transparencia en la información, que se diga quiénes son estas ACES, por qué están, qué hacen, si se benefician o no, y si su trabajo es positivo para la universidad, bueno, pues que se haga la luz del día, y no como hasta ahora se viene haciendo, aquí en lo oscurito y calladito. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Este es un espacio abierto para usted y bueno, seguimos en contacto. Mauricio, un último comentario. Sí, rápido, como reflejo de la podrición social que vive el país, en la universidad toco otro tema rápido que tiene que ver. No hay una división de poderes y lo vemos, usted como consejero universitario tampoco pueden conocer ese tipo de auditorías ni qué ocurre con estos dineros que se vuelven privados. Todo está en la cabeza, en el rector y en los directores. Tampoco hay una división de poderes como no lo hay en el Estado mexicano. Se buscó a los funcionarios. Sí, se buscó a los funcionarios y pues comentábamos con el doctor Bouzas, que es consejero universitario, que se supone el consejo es parte de esta división de poderes para que se vea qué está haciendo el rector. Pues es inexistente esta división de poderes como lo es en el gobierno federal y los gobiernos estatales. Y también pues es claro, desde mi punto de vista, el mensaje que nos manda el nuevo rector Graue al cerrar esta auditoría y al presentarse igual con la gorra, con la playera del equipo privado de fútbol de los Pumas, no se ve un afán de limpiar las cosas o de cambiar las cosas. No se ve que venga un vuelco en el estado de cosas. Lamentablemente, que es triste. Que el rector Enrique Graue reconsidere esta postura que se ha tomado ahora que está a tiempo, inicia el rectorado, ¿no? Sí, pero las señales han sido claras. Mau, muchísimas gracias. No, gracias a ti y a ustedes. Bueno, gracias a ustedes por haber estado con nosotros nuevamente en un programa más de Contralínea TV. Este es su espacio y prometemos seguir trabajando arduamente este año para continuar entregando investigaciones profundas y materiales que tienen que ver con un compromiso social. Hasta luego.